Y pues siempre contentos aquí en la Congregación Proyecto de Vida por ser una tarde más de Shabbat y durante esta semana, sobre todo en que se inician las fiestas de otoño, las fiestas bíblicas con la celebración de Yom Teruah, que son la fiesta de las trompetas, que anuncian la segunda venida de nuestro Mesías. Y pues le damos la bienvenida a las personas que van a ver la grabación de esta enseñanza en nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, que ya tiene más de 1,300 seguidores que ven estas enseñanzas y les agradecemos el tiempo que se toman. Y sobre todo que las compartan, que comenten, porque siempre estamos atentos a los comentarios que nos hacen. Soy el pastor Juan González y pues dándoles la bienvenida a otra enseñanza más que preparamos con gozo, con alegría, para que las personas la disfruten. La palabra, decíamos ahorita, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Bueno, rápidamente estamos en esta serie que ya tenemos. Este es ya el séptimo mensaje de esta serie sobre la carta de Pablo a los Gálatas, que es vista desde el contexto judío del primer siglo. Este es el enfoque de estas enseñanzas. Salimos un poco del cuadro de la interpretación tradicional en el cristianismo para ver lo que Pablo escribió a la congregación de Galacia, a los creyentes de Galacia, en el contexto judío, en el pensamiento judío del primer siglo. Así es de que nos estamos encontrando con cosas nuevas que no habíamos aprendido, no se nos habían enseñado por la interpretación tradicional, y hoy pues estamos nutriéndonos con la palabra y con estas enseñanzas. Y el día de hoy traigo para ustedes este tema que he sacado de una de las frases de Pablo en esta carta y que dice: oh Gálatas insensatos. Vean cómo le dijo Pablo a los hermanos. Pero hay una razón y hoy la vamos a comprender, y les pregunta: ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Y es que es muy fácil hoy salirse de la verdad. Hoy en día que proliferan muchos puntos de vista, creencias, interpretaciones, debiéramos de preocuparnos y cuestionar en cada momento si lo que estamos creyendo, nos han enseñado, hemos escuchado, está fundamentado en la palabra. Bueno, alguien dirá que todo lo que creemos está en la palabra, pero vamos a dar cuenta que a veces es muy fácil desviarse de la verdad. Y vamos a ver a qué se refirió Pablo con estas palabras a los hermanos de Galacia, llamándoles insensatos, necios. Y algunos dicen que la palabra que Pablo utilizó fue todavía más fuerte. Bueno, pero él les pregunta: ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Y debemos de obedecer la verdad. En eso debemos de estar siempre pendientes, de no salirnos de la verdad de la palabra. Y vamos a compartir este tema, el séptimo tema de la serie. Y para los que no vieron la enseñanza pasada, donde estuvimos hablando acerca de la fe versus las obras de la ley, y que ya dejamos muy claro a qué se refiere Pablo cuando habla de las obras de la ley, que dijimos que muchos confunden pensando que se refiere a los 10 mandamientos, a la ley de Moisés, creyendo que Moisés la abolió, que Moisés se salió ya de la ley de Moisés para enseñar otra cosa. O como algunos creyentes piensan que la ley de Moisés es contraria a la fe. Y explicamos que no es así. Y bueno, entrando rápidamente en el tema, y les pido a todos que pongan mucha atención porque estos temas, ahora que ya comprendemos la Torá, nos resultan sencillos. Mi esposa decía que a veces parezco muy redundante. Y le digo: sí es cierto, los que ya conocemos esto, decimos, pues eso ya lo sé. Pero cuando recién lo conocimos, ¿a poco no fue algo novedoso y sorprendente? Y tengo algunos hermanos que les agradezco, comentan las enseñanzas, y uno de ellos dijo: pastor, qué bueno por estas enseñanzas porque las estoy disfrutando, porque las detalla, las explica y me quedan claro. Bueno, cuando es la primera vez, hay cosas que la gente no entiende a la primera, y por eso queremos que la gente se dé tiempo de repasar estos temas, porque queremos que sean para bendición. ¿Qué fue lo que dijo Pablo respecto a esta escritura que estamos comentando y que se fundamenta en Gálatas capítulo 3, del 1 al 5? Y quiero leer en esta versión, que es la versión Reina Valera,
que es la más usada en el cristianismo. Y dice a la letra Pablo lo siguiente: oh Gálatas insensatos, así empieza. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Y pregunto: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, dice. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces aquí Pablo cuestiona a los hermanos y asegura que se habían salido de la verdad. Incluso se preocupa y les dice: tal vez mi trabajo con ustedes fue en vano, porque parece ser que lo que les enseñé al principio ya no es lo mismo que ahora creen. Se han desviado. Y hay que recordar que en aquel tiempo había falsos maestros que a veces iban detrás de Pablo tratando de desviar a los hermanos con otras doctrinas. Pero aquí la pregunta que él hace es si recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Esa es la pregunta clave de este pasaje, que por cierto ahí pongan otra letra, porque lo hace dos veces. A la mitad y al final les pregunta lo mismo: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Pero vamos a entender a qué se refiere Pablo, porque leer de una manera superficial podemos llegar a conclusiones no bíblicas. Y esto claro que pasa mucho, y lo vamos a demostrar como el cristianismo, por desconocer el contexto original del pensamiento hebreo en el siglo primero y cómo pensaba Pablo, lo llegan a malinterpretar. Y vamos a entrar en el tema. Y la pregunta es, en lo que enfatiza Pablo: ¿por la fe o por las obras de la ley? Una vez que ya entendimos y dimos toda una enseñanza, la enseñanza pasada, creo que los que estamos aquí ya entendimos lo que significa la frase las obras de la ley, que Pablo utiliza varias veces en la carta a los Gálatas. Y ya explicamos que la palabra obras de la ley es una frase que no es un sinónimo, no es lo mismo que obedecer los mandamientos de la ley escrita, la ley de Dios, que nosotros llamamos la Torá, las instrucciones que Dios le dio a Moisés y que conforman los primeros 5 libros de nuestra Biblia, la Torá. No es lo mismo obras de la ley que la ley de Moisés o la ley de Dios reflejada en esos 5 primeros libros, sino la expresión obras de la ley se refiere a practicar la ley judía. Y ya dijimos que era otra cosa, desde los primeros temas lo aclaramos. Una cosa es la ley de Dios dada a Moisés y otra es la ley que los judíos a lo largo del tiempo se fueron creando con sus tradiciones, sus creencias, sus costumbres, algunas fundamentadas sí en prácticas bíblicas, pero otras muy lejanas a ellas, sobre todo en el tiempo que ellos vivieron en el exilio en Babilonia, donde aprendieron costumbres paganas. Fíjense nada más, ellos llaman los nombres de los meses actualmente con nombres no bíblicos. Uno de ellos se llama Tamuz, que es un dios pagano. Entonces, es cierto que los judíos con los años se fueron desviando de la palabra original que Moisés les dio y metiendo muchas tradiciones no bíblicas. A esas tradiciones no bíblicas es a lo que Pablo le llama las obras de la ley. Aclaramos mucho esto, llenas de muchas tradiciones humanas, y resulta obvio que Pablo reprenda duramente a los Gálatas en esta escritura que estamos analizando, preguntándoles en un tono de reclamo si recibieron el Espíritu de Dios por las obras de la ley, por la ley judía llena de tradiciones humanas, o por el oír la palabra con fe. Usted ya sabe la respuesta, ¿verdad?
¿Cómo es que se recibe el Espíritu de Dios, las bendiciones de Dios? Por la fe en la palabra, pero en la palabra de Dios, no en palabra de hombre. Y vaya que en cada religión, incluso en el cristianismo, hay tradiciones no bíblicas que a veces creímos que eran de parte de Dios y hoy lo estamos descubriendo. Entonces así empieza Pablo cuestionando a los hermanos si la bendición de recibir el Espíritu de Dios fue por oír con fe la palabra o por dejarse llevar por las obras de la ley judía que muchos dentro del grupo de creyentes seguían tratando de infiltrar, impulsar para meter tradiciones y religiosidad no bíblica, como claro el día de hoy también pasa. Dígame si no, en todas las denominaciones, para no señalar alguna, siempre habrá que hacer una distinción entre lo que se enseña, si es palabra de Dios o tradición humana, tradición religiosa. Cuidado con eso, porque a veces terminamos en la tradición religiosa y muy lejos de la palabra. Por eso el mismo Yeshua le dijo a los fariseos, ustedes invalidan por su tradición de hombres la palabra de Dios. A eso es a lo que Pablo se refería, quería hacer una depuración, una limpieza en las comunidades de creyentes y sacar lo que no es de Dios, lo que es tradición humana, que ciega el entendimiento y desvía de la verdad a los creyentes. Vamos a entender pues las palabras de Pablo en su debido contexto. En el versículo 2 de este capítulo 3 de la carta a los Gálatas, él nos arroja 3 términos que son claves para entender el pensamiento de Pablo como judío y que usa esos términos durante toda la carta. Por eso, muy importante entender los términos en su debido contexto. Si usted se sale del contexto judío del primer siglo, los va a malinterpretar. ¿Cuáles son esas 3 palabras? La primera, que ya explicamos en el tema empezado en detalle, es la frase las obras de la ley, que espero ya lo entendamos, son tradiciones humanas de la religión judía en el primer siglo. Así que nos restan solamente definir los otros 2 términos para entender lo que Pablo está diciendo en este pasaje. ¿Cuáles son? La frase recibir el Espíritu, que es recibir el Espíritu, y la frase oír con fe. Y aunque parecieran frases muy simples de entender, pero no lo son tanto, y lo vamos a ver que son frases que en el cristianismo se suelen entender mal. Así es de que a veces lo muy sencillo no es tan sencillo. Pero vamos a ver qué quiso decir Pablo con esas frases. Y vamos a empezar con la primera. ¿Qué significa recibir el Espíritu? Y aquí aclaro, hoy en día este término recibir el Espíritu Santo tiene una infinidad de significados entre las más de 43,000 denominaciones que hay en la cristiandad del día de hoy. Todos tenemos una Biblia, aunque en diversas versiones, pero las interpretaciones son numerosas. La mayoría de esos significados son extraídos de una lectura aislada del término recibir el Espíritu que aparece en el Nuevo Testamento. Pero aquí expongo una regla de interpretación bíblica que es súper fundamental. Y la pongo ahí entre comillas para que entienda bien. Es una regla de interpretación. Todos los conceptos, oiga bien, todos los conceptos que vienen en el llamado Nuevo Testamento no son conceptos tan nuevos, inventados por ninguno de los apóstoles como una enseñanza nueva. Cada concepto que utilizan los escritores del Nuevo Testamento tiene su origen en al menos 2 lugares. Número 1, en el Tanaj. ¿Y qué es el Tanaj? La Biblia hebrea, y que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, malamente, porque no es un nombre original. Desde el momento que el cristianismo dijo, este es el Antiguo y este es el Nuevo, ¿qué idea estamos transmitiendo con eso? Pues que el Nuevo Testamento, a partir de Yeshua, del Mesías, es el que ahora está vigente, y el otro ya caducó. Esa ley de los judíos ya
ya no está vigente. Desde ahí está mal, porque ni siquiera debiera haber una división entre antiguo y nuevo, porque son una misma escritura y ambas escrituras fueron hechas por creyentes judíos. Ni siquiera el Nuevo Testamento, como argumentan algunos, es propiedad de los cristianos. Lo escribieron judíos. Es lo mismo, pero bueno, desde ahí. Entonces, todas las frases que se utiliza por Pablo y los demás apóstoles en el Nuevo Testamento no son invenciones. Ellos como judíos las tomaron a su vez del Tanaj del Antiguo Testamento, que por cierto era la única Biblia o escritura que existía en la época de Yeshua y los apóstoles. El Nuevo Testamento fue recopilado en el siglo segundo. O sea, el Nuevo Testamento, los evangelios, el libro de los Hechos, las cartas de Pablo, no estaban como un documento escrito en aquella época. Solo el Tanaj, el Antiguo Testamento. ¿De dónde sacaban las frases que usaron después al escribir estos libros del Nuevo Testamento? Pues del Tanaj, el Antiguo Testamento. O bien también lo sacaban de las propias tradiciones y creencias del judaísmo del primer siglo. Eran las únicas dos fuentes de las cuales ellos sacaban las palabras que usaron en el Nuevo Testamento. No había más. Eso primero hay que entenderlo. Entonces, ¿de dónde vinieron estas palabras? Preguntamos aquí, ¿de dónde provienen los términos del Nuevo Testamento? Bueno, o vienen de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, o vienen de los profetas, o de los demás escritos, que eran las 3 divisiones en que el pueblo judío dividía lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, y que eran las únicas escrituras que existían en el tiempo de los apóstoles. Y cada concepto que ellos mencionan en el Nuevo Testamento fue extraído de estos escritos. Fuera de ahí, el otro lugar del cual podía provenir la terminología neotestamentaria o del Nuevo Testamento, pues es de las creencias del judaísmo del primer siglo. Que no todo, dijimos, estaba basado en la escritura. Mucho de ello era tradición oral, tradición rabínica de los sabios judíos, y no todo estaba fundamentado en la palabra. Volviendo al término, ¿qué cosa es recibir el Espíritu? Porque Pablo lo menciona, porque en aquel tiempo los creyentes judíos lo entendían, pero lo entenderemos hoy después de 2000 años. Y uno dirá, pues que recibir el Espíritu Santo, sí, pero ¿qué significa en el contexto de aquel tiempo? ¿Qué significa recibir el Espíritu? Para una persona dentro del judaísmo del primer siglo, la pregunta es, para ellos en aquel tiempo, ¿qué era recibir el Espíritu? Bueno, aquí hay que remitirnos ¿a dónde? Pues al Antiguo Testamento, de ahí vienen esas frases. Y la Escritura responde a esta pregunta a través del profeta Ezequiel. ¿Qué dice Ezequiel 36 del 26 al 27? Refiriéndose a recibir el Espíritu. ¿Qué es recibir el Espíritu? Bueno, Ezequiel dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Está diciendo el Señor a través del profeta. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Pero fíjese bien para qué es. Porque si usted le dice hoy en día a un pentecostés que es para ti recibir el Espíritu, hablar en lenguas, danzar. Hoy en día eso para un pentecostal sería recibir el Espíritu, pero no, bíblicamente para un judío del primer siglo, ¿qué era recibir el Espíritu? Según Ezequiel, quitarnos el corazón duro de falta de arrepentimiento y darnos un corazón sensible de carne, para que pueda ahora reposar en nosotros el Espíritu del Señor. ¿Pero para qué? Fíjese cómo termina el pasaje. Y haré, y lo puse en mayúsculas, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Para qué es, según Ezequiel, recibir el Espíritu? Para danzar, para hablar en lenguas. No. Es para obedecer los estatutos y mandamientos del Señor y ponerlos por obra.
Para eso es, hay que entenderlo en el debido contexto bíblico. Pedro también citó a los profetas en su primer discurso, después de que los 120 en el aposento alto recibieron el Espíritu Santo, recuerda. Hechos capítulo 2, que dice que Pedro y los demás discípulos orando, 120 en el aposento alto, de repente vino ese viento recio que soplaba, que todo tiene un significado simbólico, un viento recio, soplando, y de repente vino el Espíritu sobre todos ellos. Y sí, comenzaron a hablar en lenguas que también tiene su significado bíblico, todo. Pero ¿qué fue lo que dijo Pedro después de ese gran acontecimiento donde toda la multitud se juntó para presenciar lo que aquellos estaban hablando en otro idioma? Bueno, aquí Pedro citando al profeta Joel, Joel capítulo 2, verso 28 al 32, él dice esto: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y habría que ver después de qué. Bueno, lo vamos a leer ahorita. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas, los esclavos. Derramaré mi espíritu en aquellos días, dice el Señor, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, que son símbolos de juicio. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso dijo Pedro a los creyentes judíos en su primer sermón el día de Pentecostés. Pero citando qué escritura, ¿de dónde sacó las palabras derramaré mi espíritu? Que menciona 2 veces en el pasaje del profeta Joel. Otra vez, son palabras que no se sacan de la manga, que no se inventan, sino citan la escritura, en este caso al profeta Joel. Pero ¿qué significa ese pasaje? Porque otra vez, si se lo explica a un creyente pentecostés, un pastor pentecostés, lo hace referencia a las lenguas y a las señales y a todo lo que el pentecostalismo señala. Que no es que esté mal, pero nos brincamos el contexto original del significado del pasaje y lo aplicamos como nosotros lo entendemos ahora. Una mala práctica de interpretación bíblica, por cierto. Joel, a quien cita Pedro, está haciendo un llamado a la conversión al pueblo, al arrepentimiento. Y esta declaración de Joel se viene desarrollando desde versículos anteriores. Vamos a leer ahora Joel, capítulo 2, versos 12 al 14, para entender el contexto de las palabras que citó Pedro a los judíos el día de Pentecostés. Leyendo un poquito atrás, ¿qué dice Joel? Por eso pues, ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Otra vez, habla de corazón. Con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Todas señales de arrepentimiento. Y convertidos a Yahweh vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición detrás de él? Esto es ofrenda y libación para Yahweh vuestro Dios. Y por cierto, ahora que estamos celebrando en las fiestas de otoño, el día de Yom Teruah es el llamado del shofar. ¿Para qué? Para que el pueblo se arrepienta y se convierta. Y vaya que en este tiempo, aunque sea de forma religiosa, los judíos, que por cierto en estas fechas empieza su año religioso, van con su vecino, su hermano, su familiar y le piden perdón si durante el año lo ofendieron. Porque saben que el toque del shofar, de la trompeta, es un llamado a la conversión. Y si tú hiciste mal, tienes que arrepentirte. Aquí está hablando Joel. Convertidos de todo corazón en ayuno, lloro y lamento. No rasgues tus ropas, que era una costumbre y tradición judía para mostrar dolor
y contrición, dice, rasga tu corazón y conviértete al Señor. Tal vez en su misericordia y clemencia te perdone del castigo. Un llamado al arrepentimiento. En ese contexto es que Joel viene la promesa de derramar el Espíritu. ¿Cuándo va a derramar el Señor el Espíritu sobre toda carne? Cuando el pueblo proceda con un verdadero arrepentimiento. Y hoy en día muchos creyentes van a la iglesia a recibir el Espíritu sin haberse arrepentido. ¿Será posible eso? No. Tiene que haber un arrepentimiento previo para que venga el Espíritu sobre nuestra vida. Eso es lo que dice Joel. Ahora vean, hablando del corazón transformado, el profeta Joel expone la necesidad de que nuestro corazón sea transformado para que Dios pueda derramar su Espíritu sobre nosotros. Esa es la condición. Por eso Pedro y Juan manifestaron un entendimiento de este concepto cuando fueron interrogados por el Sanedrín, por los ancianos gobernantes de su tiempo, porque acuérdense que ellos empezaron a predicar después del día de Pentecostés a los hermanos judíos este mensaje de Joel, un llamado al arrepentimiento para que vengan tiempos de bendición, para que venga el Espíritu, pero tenían que reconocer al Mesías. Y los ancianos judíos se los prohibieron. Pero ¿cómo respondieron Pedro y Juan ante ellos? Hechos 5, 29 al 32 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo la ven? Antes que toda tradición judía y costumbre, lo que se diga, primero la palabra antes que otra cosa. El Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Vean cómo confrontan los líderes judíos del Sanedrín, diciendo, ustedes fueron los responsables. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿De qué habló Joel? De arrepentimiento. Aquí Pedro lo está haciendo. Ese era el mensaje del Evangelio. Cuando hoy en día, ¿de qué se habla en las iglesias? Prosperidad, bendición, abundancia, dinero. Cuando el mensaje original de la iglesia era arrepentimiento para perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, dice Pedro. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios. ¿Y cómo termina? A los que le obedecen. ¿A quiénes le da Dios el Espíritu según la Biblia? A los que obedecen. ¿Será difícil entender eso? Bueno, para muchos creyentes sí, pensando que el Espíritu es un derecho que tenemos aún sin arrepentimiento. ¿Y para qué quiere el Espíritu? Para luego decir que la ley ya no está vigente y no quiere obedecer mandamientos, y eso fue el propósito original del Espíritu. A los que obedecen. Entonces, ¿cuál es el requisito para tener la presencia del Espíritu en nuestra vida? La obediencia. Y vaya que en la Escritura siempre hay una conexión directa entre recibir el Espíritu Santo o cualquier bendición de parte de Dios y obedecerle. Porque a veces queremos deslindar, ¿verdad? Queremos separar eso. Queremos que las bendiciones del Señor sean sin condición. O sea, yo voy a la iglesia, recibo bendición, aunque no me comprometa nada, aunque sea un desobediente. Eso no es posible. Ahora ve cómo Pablo mismo le dice a los romanos, Romanos 8, del 7 al 8, lo siguiente, para confirmar cómo en el pensamiento de Pablo el obedecer está ligado a recibir el Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué cosa? No pueden agradar a Dios. Por eso, muchos creyentes que dicen la ley no existe, yo no guardo mandamientos ni ley, es fácil entender que andan en la carne, se les hace difícil guardar mandamientos porque no se sujetan a la obediencia. Esa es la razón.
Por eso Pablo dice aquí, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, pues no es de él, no le pertenece. Porque la única manera para poder sujetar nuestra carne a los mandamientos de Dios, ¿cuál es? Obedecer. Y para obedecer tenemos que tener el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu de la Santo esta carne no se sujeta, no puede y no quiere. Se revela los mandamientos de Dios. ¿Entiende ahora la relación de por qué es importante tener el Espíritu? Porque sin él es imposible obedecer los mandamientos. Por eso Pablo lo explica así. Entonces, la obediencia a la ley de Dios es necesaria. Los designios de la carne, según Pablo en el pasaje de Romanos que acabamos de leer, los designios de la carne, las decisiones, los impulsos de la carne, no se sujetan a la ley de Dios. Solo el que vive en el Espíritu puede hacerlo. Y preguntas, ¿qué se necesita entonces para poder sujetarse a la ley de Dios? ¿Está claro? Tener el Espíritu Santo. Para eso nos fue dado. Porque sí, habrá gente que diga, oh, es que los mandamientos son difíciles. Es bien difícil no pecar y guardarse en santidad y obedecer al Señor en todo. Sí, es difícil. Es más, diré, no es difícil, es imposible. Para el hombre no convertido, no arrepentido. Pero para el hombre que se arrepiente y se somete a Dios y tiene el Espíritu Santo, no es imposible. Porque ese es uno de los pretextos, de muchos que dicen, ¿cómo guardar mandamientos? Eso no se puede. Y si fallas en uno, olvídate. Bueno, pero si lo vas a hacer por tu esfuerzo, no lo vas a hacer si no tienes el Espíritu Santo. Y la otra pregunta, ¿qué es lo que el Espíritu Santo produce cuando le es dado a una persona? Si realmente el Espíritu Santo está en ti, ¿cuál debiera de ser tu impulso, tu deseo? Pues obedecer la ley de Dios. ¿Y por qué hay tanto creyente que le saca la vuelta a obedecer mandamientos? ¿Será acaso que no tienen el Espíritu Santo? Porque para eso fue dado. No, es que los mandamientos, no, es que la ley, eso es de los judíos, es que no existe, para nosotros ya no hay. Todo eso ya fue abolido por la gracia. Ahora pura fe, puro amor. No quieres obedecer mandamientos, yo cuestionaría, tal vez no tengas el Espíritu, porque si lo tienes, no tendrías problema en obedecer de corazón a lo que Dios te pide. Y vean, pongo aquí solo una comparación, lo que decía ahorita, de tantas maneras de interpretar términos bíblicos, el término recibir el Espíritu. Bajo una interpretación muy pentecostal, y vaya que por muchos años pertenecí a una iglesia pentecostal y sé lo que se predica y se enseña, recibir en una iglesia pentecostal el Espíritu Santo es día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, hablar en lenguas. La emoción, hablar en lenguas y brincar y danzar y tirar maromas. Eso es recibir el Espíritu. Nada más. ¿Y con qué propósito? Pues emoción. Porque dijera yo, bueno, salimos de ahí para predicar y hacer la voluntad de Dios y vivir en santidad. Diría, amén, qué bueno. Pero a veces no se hace. Se queda en la emoción. Pero ¿cuál es la interpretación en el tiempo de los apóstoles de lo que era recibir el Espíritu Santo? Era algo práctico. Obedecer mandamientos, para eso era recibir el Espíritu. Y ya lo estamos constatando bíblicamente. ¿Qué significa recibir el Espíritu entonces? Más allá de la semántica que se quiera utilizar para armar una definición a este término, no se puede por ningún motivo descartar que bíblicamente hablando, la consecuencia directa de haber recibido el Espíritu Santo es querer obedecer los mandamientos de Dios. Cualquiera que diga que se puede tener el Espíritu Santo sin guardar mandamientos, no es bíblico esa interpretación. Ya que tanto el mismo Yeshua como los demás apóstoles, para ellos esos mandamientos que se deberían de guardar
son los que se encuentran en la ley de Moisés, porque era la ley que ellos tenían entonces, no existía otra. Porque muchos cuestionan, ¿verdad? Es que Yeshua ya vino a quitar los 10 mandamientos y establecer algo más fácil. Nomás nos dejó dos, ¿verdad? Oiga, pero sería más fácil, vaya y vea lo que dice el Sermón del Monte. A ver si el Señor vino a rebajar los mandamientos. Él dijo, si la ley de Moisés decía que meterte con una mujer que no es tu esposa es fornicación y pecado, yo te digo que mirarla con codicia ya adulteraste en tu corazón. ¿La puso más fácil o más difícil? Para aquellos que dicen que Yeshua vino a poner la ley, mucho más fácil. No, hombre. Y para eso, para que usted no cometa ese pecado, necesita el Espíritu Santo. Entonces, no hay forma de darle una interpretación al término recibir el Espíritu Santo que no sea el deseo de obedecer los mandamientos. Y esos mandamientos están en la ley de Moisés. Vamos bien hasta aquí. Espero ya habiendo entendido el término, bíblicamente hablando, que es recibir el Espíritu, tener la presencia de Dios en nuestra vida para obedecer al Señor y su palabra. Ahora, ¿qué significa oír con fe? Que es la segunda expresión que estamos enseñando de lo que Pablo enseña a los Gálatas. Oír con fe era una expresión que toda persona familiarizada, oiga bien, con el contexto hebreo de las escrituras comprendía. Y por eso Pablo utilizaba palabras dando por hecho que la gente de su tiempo sabía a qué se refería. Pero hoy en día tenemos que explicarlas con el ABC porque nosotros estamos alejados 2000 años y en otra cultura. Y lo que para ellos era fácil y obvio entender, para nosotros no lo era. Como ejemplo, hace poquito acabo de poner un comentario de los muchos que hay en debates bíblicos en el Facebook, porque venía ahí una ilustración. ¿Por qué si el Shabbat siguiera vigente en el Nuevo Testamento no se habló de él por los apóstoles? ¿Por qué no hablaron del Shabbat? Le digo, simple, porque en el primer siglo todos guardaban Shabbat. No había iglesias de domingo, eso surgió después en los siglos por Roma, que impuso el domingo en lugar del Shabbat. Entonces, ¿para qué habrían los apóstoles gastar tiempo en hablar algo que no era necesario exhortar porque todo el mundo lo guardaba? Simple. Entonces, hablar de Shabbat en aquel tiempo todo el mundo lo entendía. Ahora es cuando la gente no lo entiende o no lo quiere entender. Solo como ejemplo. Y aquí pregunto, ¿de dónde sacó Pablo la expresión oír con fe otra vez? Pues de la Torá, de lo que ya estaba escrito. Porque para todo judío el concepto de oír se relaciona con el Shema. En hebreo, Shema significa escucha, oye con atención. Y sabemos que el Shema es la declaración principal dentro de la fe hebrea. Entonces, oír con fe era Shema, escucha Israel. ¿Y dónde viene eso? En el libro de Deuteronomio. Entonces, todo judío del primer siglo, como en la actualidad los judíos desde niños aprenden el Shema, porque es la principal cosa que también un gentil que se volvía al judaísmo y que quería obedecer al rey, al Dios de Israel, tenía que aprender lo que era el Shema. Shema en hebreo significa escucha, oye con atención. Y los judíos lo conocían. Ellos sabían lo que era oír con fe. Ellos sabían qué significaba esa expresión. ¿Y dónde viene el Shema? Pues en Deuteronomio 6, del 3 al 9. Y esta es la base de la fe de todo judío, hasta el día de hoy. Cuando un judío está en aprietos, cuando un judío está a punto de morir, en lugar de rezar un Ave María o un Padre Nuestro, ¿qué dice el judío? Donde quiera que está, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa es su expresión de fe fundamental. ¿Y de dónde es sacado? De Deuteronomio 6. ¿Qué dice?
Oye pues Israel, ahí en hebreo significa Shema Israel, escucha y cuida de ponerlos por obra. ¿A qué se refiere? A los mandamientos. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Yahweh, el Dios de tus padres. Otra vez, Shema Israel, oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh es uno. Ahí está el centro de la fe judía, pueblo monoteísta. Llamarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabe cómo se le llama hacer eso? La mezuzá. Ponen pequeños trocitos de la Biblia, sobre todo estos pasajes, en cajitas, en la frente, se las cuelgan los judíos al orar, y también se atan en las manos unas cuerdas con los textos de esta expresión, porque literal ellos dicen, ponla en tus manos y en tu frente, para que no se te olvide, y ponlas en los postes de tu casa. ¿Se ha fijado que algunos judíos llegan a su casa y tienen ahí la mezuzá con este versículo y la besan? Bueno, ya a lo mejor eso es exagerado, pero siguieron literalmente este mandamiento, para que no se te olvide. ¿Qué cosa? Los mandamientos. Y hoy a la iglesia se le han olvidado los mandamientos. ¿Cómo ven? Y decimos estar en la fe. Hay que recordar esto. ¿Y qué es la fe? No solo para el judío, para todo creyente en Yeshua hay que recordar el Shema Israel. Ahora, este mismo Shema Israel fue citado por Yeshua. ¿Por qué? Porque él era judío y él creía en esto. Yeshua citó, como todo buen judío, cuando los fariseos lo cuestionaron, el Shema Israel. ¿Dónde está eso? Mateo 22, del 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, otro grupo dentro del judaísmo, se juntaron a una. Dijeron, nosotros le vamos a ganar a esto. Y uno de ellos, intérprete de la ley, que era un intérprete de la ley, un doctor en la ley, un especialista que sabía de memoria en la Torá, va y le pregunta, para tentarle, dice, por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torá, de la ley? Yeshua le dijo, ¿y de dónde sacó el Señor las palabras que siguen? De lo que ya leímos en Deuteronomio. El Señor no sacó una nueva ley porque algunos dicen, mira aquí, el Señor hizo un nuevo mandamiento. No, es el que ya se conocía. ¿Y qué dice el Shema? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ahí le responden. Y el segundo le agrega es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la Torá, la ley y los profetas. Ese es el núcleo, la piedra de la fe de todo creyente. ¿Sí? Ahora bien, fíjese bien, ¿dónde está el problema? Entendemos mal las palabras de Yeshua. Habrá quien diga que debido a que este mandamiento está citado en boca de Yeshua con una fraseología diferente a la que Moisés usa en Deuteronomio 6, y para muchos creyentes eso es una señal de que Yeshua modificó el mandamiento, haciendo uno nuevo, donde la ley de Moisés queda fuera y ahora solo hay dos mandamientos: amar a Dios y al prójimo con un corazón sincero y listo, ya cumplí todo. Sí, el Señor hace un resumen, pero no significa que sea una ley distinta. Y yo siempre digo, ¿quieres amar a Dios? Guarda los primeros 5 mandamientos. Porque si tú dices, sí, Diosito, te amo mucho, pero yo no obedezco mandamientos, yo no lo digo, dice el Señor, eres un mentiroso. Así dice, el que dice que ama a Dios y no guarda su palabra, el tal es un mentiroso. Y si dices que amas al prójimo y no guardas del 6º en adelante al 10º mandamiento,
pues tampoco lo aman. O sea, fíjense a veces cómo malinterpretamos para salirnos por la tangente. Y aquí aclaro, es obvio que Yeshua cita el Shema de manera resumida en el pasaje que acabamos de leer, no porque está omitiendo otras partes del mandamiento o modificándolo, sino para propósitos de agilidad en su conversación que está teniendo con los fariseos. Era válido hacer un resumen, una paráfrasis de los mandamientos, pero ni los cambió ni los abolió. Y fíjese, sin embargo, en la perspectiva de muchos creyentes anti-Torah, ellos interpretan ese pasaje de Mateo de los 2 mandamientos, amar a Dios y al prójimo, como esto. Ya el Señor estableció una nueva ley de 2 mandamientos y eso le llamamos la ley de Cristo. Y eso está en contra de la ley de Moisés que tiene 10 mandamientos. Ahora ya son 2 leyes para ellos, ¿cómo ven? ¿Serán 2 o es lo mismo? Es lo mismo. El Señor no citó algo nuevo ni algo distinto a la ley de Moisés, es la misma. Que resuma en 10 mandamientos no significa que los 10 ya no estén vigentes o que sea una nueva ley. Y se lo voy a demostrar, vean. ¿Cómo se malentiende la ley en algunos sectores del cristianismo? De acuerdo a la interpretación del cristianismo, la ley de Moisés es un conjunto de leyes religiosas que Dios le dio solo al pueblo de Israel. Muchos dicen los 10 mandamientos es para los judíos. Y hace poco, en otro comentario en Facebook, decía una persona, la ley ya fue abolida. Le digo, bueno, entonces se vale matar, robar y hacer mentir. No, es que eso es la ley. ¿Quieres vivir con ley? Sin ley, quita los 10 mandamientos, ¿qué dejas? Nada. Pero ellos dicen que mientras que la ley de Cristo, a diferencia de la ley de Moisés, que ellos hacen diferente, es un conjunto de enseñanzas de Jesús dadas a todos los cristianos y basadas solo en el amor a Dios y al prójimo. Esa es la interpretación cristiana. Y terminan pensando esto, la ley de Moisés era solo una sombra de la ley verdadera que vendría después, esto es, la ley que traería a Cristo. Por eso Dios, según el cristianismo, algunos, Dios abre un camino por el cual nuestros oscuros corazones bajo la ley de Moisés pueden iluminarse y morar ahora en la gracia de la ley de Cristo. La ley de Cristo solo 2 mandamientos. Así se piensa. Totalmente fuera de contexto. Entonces, volviendo a la frase, ¿qué significa oír con fe? De acuerdo a la Torá, la cual Pablo está citando, oír con fe es igual a oír mandamientos para obedecerlos, oír para obedecer los mandamientos del Padre. ¿Y dónde están esos mandamientos? Expresados en su ley, en la Torá. Oír con fe era, Shema Israel, escucha los mandamientos de tu Dios y obedécelos para que te vaya bien. Eso es oír con fe, en el contexto del pensamiento de un judío como Pablo. Pablo les está diciendo a los Gálatas, volviendo al pasaje, que el Espíritu Santo no se recibe por las obras de la ley, de su ley judía basada en mandamientos humanos, sino por el oír con fe. ¿Y qué es oír con fe? Escuchar los mandamientos del Padre que están en la Torá escrita y obedecerlos. Eso es. ¿Lo entendemos ahora? Fíjense qué sencillo es cuando lo interpretamos en su debido contexto. Eso es recibir el Espíritu por oír con fe, dispuestos a obedecer los mandamientos del Padre. Aún así, es muy fácil malinterpretar a Pablo. El versículo 3 es clave en esto. Cuando Pablo dice, tan necios sois, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y otra vez, ¿a qué se refirió con eso? Porque otra vez este versículo se vuelve a malinterpretar en el cristianismo. Según la teología cristiana se entiende así.
las palabras que dice Pablo en ese capítulo 3, verso 3. Aquí la carne, según el cristianismo, es obedecer la ley de Moisés. Y el espíritu, andar en el espíritu es libertad, que ya Dios nos dio a través de Yeshua para desechar la ley de Moisés y ahora vivir por la pura gracia a través de la fe. Así se malinterpreta esto, andar en la carne. Tú andas en la carne porque tú quieres guardar mandamientos. Y luego dice, ¿verdad? Pero si fallas en uno vas a ser condenado. Esa es la excusa. Tú quieres guardar mandamientos, andas en la carne. Yo ando en la pura fe, sin ningún mandamiento, yo soy libre de eso, de la esclavitud de la ley, por eso ando en el espíritu. Y fíjese, se lo voy a poner, esta imagen la tomé de una página cristiana, donde así se interpreta. La diferencia que hay es un resumen de las diferencias que hay, según ellos, entre la ley de Dios y la ley de Moisés. Porque según ellos no es lo mismo, ¿eh? Pues yo no sé qué clase de ley recibió Moisés en el monte, que dicen que no es la ley de Dios. Pues no se la dio el Señor. Pero ellos dicen que es diferente, que los 10 mandamientos escritos en la tabla, fíjese, diferencia, la ley de Dios fue escrita por Dios mismo en tablas de piedra, nada más eso. La ley de Moisés fue la que él escribió, Moisés la escribió en un libro aparte. Y luego dice, la ley de Dios, que está en azul del lado izquierdo, la puso dentro del arca del pacto, las 2 piedras. Sí, eso es cierto. Pero la ley de Moisés, que son un libro aparte, la puso junto al arca del pacto. Y ahorita voy a explicar esto porque esto tiene un significado. La ley de Dios, según el cristianismo, es una ley moral. La ley de Moisés es una ley ceremonial. La ley de Dios, según ellos, es exaltada por Cristo y no fue abolida. Pero la ley de Moisés fue abolida por Cristo en la cruz. Se revuelve todo. La ley de Dios es espiritual y la ley de Moisés es carnal. Por eso ellos interpretan el pasaje que acabamos de explicar. La ley de Dios estaba antes del pecado, o sea, ya existía. La ley de Moisés fue dada debido al pecado. La ley de Dios es una ley de libertad, no es una carga, mientras que la ley de Moisés es una ley condenatoria, un yugo pesado. La ley de Dios es perfecta, la ley de Moisés es imperfecta. Ahora, yo le voy a decir aquí dónde está la clave. Esto aplica, sí, si dijéramos del lado de la ley de Dios, que es la Torá, los 10 mandamientos, y del lado derecho es la ley agregada por los fariseos que se le llama la tradición oral. Porque sí, a Moisés se le dio una ley escrita, no solo los 10 mandamientos, todo el antiguo, de Génesis hasta Deuteronomio, fue escrito por revelación de Dios, incluyendo los 613 mandamientos, le fueron revelados a Moisés. Entonces, ¿de dónde lo sacó? Lo que sí fue un agregado posterior fueron las tradiciones orales, que sí esas tienen la parte de ser, llegaron a ser tan pesadas en la época de Yeshua, por los fariseos que se volvieron una carga, un yugo pesado. Eso sí. Pero decir que la ley de Dios es distinta a la ley de Moisés, no es bíblico. Entonces estaríamos diciendo que Moisés se inventó todo para decir que esta creencia, esta comparación que se hace, la ley de Dios no es lo mismo que la ley de Moisés. ¿De dónde se lo sacan? Pero así se creó. ¿Por qué cree que hay tanto antitorá en el cristianismo en algunos sectores? Porque no han entendido y que piensan que es diferente. Y aquí lo explico, vean. ¿Es lo mismo la ley de Dios que la ley de Moisés? ¿Usted qué opina? Y yo digo, sí, es lo mismo. Si a lo que te refieres como la ley de Moisés son las leyes que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, entonces no hay diferencia, es lo mismo. Pues ¿quién se las dio? Ni modo que Satanás. Dios, por eso, ¿por qué crees que estuvo 40 días ahí arriba? Estuvo dormido, jugando cartas, o viendo el Facebook. Que estuvo haciendo 40 días, recibiendo toda la revelación de Dios. ¿Y por qué crees que bajó con el rostro iluminado? Porque traía toda la revelación que luego escribió. La ley de Moisés es la misma ley de Dios, no hay diferencia. Sin embargo, y aquí aclaro,
Hay leyes hechas por los hombres, de los fariseos, los maestros de la ley, que se enseñan como parte de lo que Dios le dio a Moisés. Y eso en verdad son leyes judías, son agregados. Los takanot, mandamientos agregados por la religión judía a lo que originalmente Dios le dio a Moisés. Eso sí ya no es ley de Dios. ¿Lo entienden? Pero no hagamos diferencias no bíblicas. Entonces se malinterpreta Pablo. Decir que acabar con la carne significa obedecer los mandamientos de la ley de Dios, de la ley de Moisés, de la Torá, se sale completamente del marco bíblico. Eso es una locura, un disparate. ¿Qué escribió Pablo a los romanos? Romanos 7, del 12 al 14, vean. Si la ley de Moisés fuera abolida y fuera mala y fuera una carga y no fuera de Dios, Pablo no hubiera dicho esto. De manera que la ley, la Torá, a la verdad es santa y el mandamiento que viene de ella, santo, justo y bueno. Y luego el mismo pregunta, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, vean dónde está el problema. La ley no es mala, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, no dice en la lámina que presenté ahorita que no es espiritual, sí es. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En la ley o en nosotros? En nosotros. La ley nunca fue mala, fue santa, justa, buena. El problema fue en nosotros, nuestro corazón no arrepentido, que se rebeló y por eso nos fue mal, pero no significa que la ley haya sido mala. Entonces, pregunto, ¿Pablo se contradice? Si Pablo le dice a los romanos que la ley es santa, que el mandamiento es santo y justo y bueno, luego dice que la ley es espiritual, ya lo acabamos de leer, ¿cómo puede decirle lo contrario a los Gálatas? Es obvio que en el pensamiento de Pablo la obediencia a la ley de Dios, a la ley de Moisés, que es lo mismo, era lo mismo que obedecer la ley de Moisés, y andar en la carne era no querer obedecer mandamientos. Eso sí era andar en la carne, rebelarse a obedecer los mandamientos establecidos. Entonces hoy en día que el creyente diga, yo no guardo mandamientos, es andar en la carne. Andar en el Espíritu es tener la intención de obedecer al Padre por su Espíritu, no por nuestro esfuerzo personal. ¿Qué significa entonces para Pablo vivir en el Espíritu? Para un creyente del primer siglo como él, vivir en el Espíritu es vivir obedeciendo la ley de Dios. Tal como el profeta Ezequiel dijo, en cambio, vivir en la carne es andar bajo nuestro propio gobierno, tratando de ganar un estatus ante Dios por medio de tradiciones y mandamientos de hombres, ley de hombres, que es distinto. Eso es andar en la carne. Y termino con esto. Preguntas. Ya que entendimos qué es vivir en el Espíritu y qué es vivir en la carne, la pregunta, ¿vives tú en el Espíritu? Podemos considerarnos personas devotas o espirituales, pero al resistirnos a obedecer la ley de Dios expresada en la Torá, ¿significa qué cosa? Que no andamos en el Espíritu, sino en la carne. No importa cuán espirituales digamos que somos, no importa cuánto nos arrodillemos, no importa cuánto profeticemos o hablemos en lenguas, si estamos en algún ministerio, danzamos, brincamos, a la luz de la Escritura, oiga bien, y aquí lo pongo en mayúscula, necesitamos volver a los mandamientos. Porque si elegimos no obedecerlos, entonces sí, en vano murió el Mesías. Al contrario de como dice la interpretación del cristianismo, si tú obedeces mandamientos, quieres salvarte por ellos, el Mesías murió en vano. No, es al revés. Si tú no vives
para obedecer de corazón los mandamientos que el Padre dejó, no para salvación, ya lo enseñamos cientos de veces, sino como muestra de que eres un creyente salvo y arrepentido. Si tú no obedeces mandamientos, entonces sí, en vano murió el Mesías. Y a la próxima vamos a continuar con este tema, el número 8, lo anunciamos desde ahorita, otra expresión de Pablo en la carta a los Gálatas mal interpretada, Gálatas 3:13, que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y qué dice el cristianismo? Ya ve, ahí está, la ley es maldición. ¿Cómo la ve? Bueno, vamos a ver si eso fue lo que quiso decir Pablo u otra vez lo hemos malinterpretado. ¿Cómo la ve? Esperamos que esta enseñanza sea clara, sea bíblica y de igual manera pedimos a las personas que la van a ver, coméntenla, nos gustaría escuchar comentarios. No lo hacemos para ofender a nadie, es el propósito explicar la escritura en su debido contexto para que la gente la analice, se examine en lo que ha creído y pueda darse cuenta si estamos en la verdad. Eso fue lo que dijo Pablo. Asegúrense de estar en la verdad y no desviarse. Y este mismo mensaje es para nosotros el día de hoy. Mandamos shalom a las personas que van a ver la enseñanza. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.